saludo formalmente, pasa a ustedes, que el Señor les bendiga, gracias por estar aquí, gracias por conectarse, gracias por su atención. Espero en el Señor que seamos bendecidos esta escuela sabática. Y bueno, pues muy interesante, favor con todo el pueblo. Así se llama la escuela de hoy, favor con todo el pueblo. Es una escuela, la verdad, que a mí me parece muy interesante. Favor con todo el pueblo. Y fíjese que al estar haciendo la lectura, eh, empecé a ver algunos de los conceptos, perdón, empecé a ver algunos de los conceptos que nos estaban manejando y me pareció muy interesante. La verdad es que la forma en que lo manejamos. Favor con todo el pueblo. Y aquí esta escuela pues nos va a marcar muchas cuestiones. Siempre habíamos hablado de favor con todo el pueblo, lo que habíamos visto y lo habíamos manejado en algún asunto meramente espiritual, ¿no? Y siempre hablábamos de cuestiones espirituales, pero esa escuela nos está llevando a cuestiones todavía mucho más trascendentes, hermanos. Son cosas que rebasan más allá de solamente la mente espiritual. Tiene que ver mucho con nuestro ambiente, en ese sentido, con nuestro ambiente va a ser social, social y va a ser nuestro sentido en el sentido político. Y aquí es donde yo decía político lleva sentido. Aquí es donde yo decía que estaba el asunto medio raro en ese asunto de la cuestión política, pero hermanos, está muy interesante, lo vamos a ir viendo. La lectura de hoy está en Mateo capítulo 5. Es el famoso, la entrada o el famoso, el prólogo de lo que va a ser el Sermón del Monte y empieza con las bienaventuranzas. Ustedes saben todo este pasaje, lo han leído, lo han visto y por lo tanto quiero que con ustedes este fotograma me está haciendo, como que me está haciendo no sé qué cosa. Bueno, hermanos, perdón, tal vez sea porque se ve un poquito como retrasado, ¿verdad? Espero que ahí me eche una mano, mi hermano Luis Valderas, que es experto en eso, y ahí me mande un mensaje y me diga qué hacer. Pero bueno, mientras tanto, mientras sucede esta situación, les quiero decir que cuando el Señor está hablando de esto, está hablando del Sermón del Monte, dice que se subió a un monte y ahí empezó a dar las bienaventuranzas. Sí, abriendo su boca les empezó a enseñar y les dijo acerca de los pobres que ellos recibirán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Los mansos porque les darán la tierra por heredad. Los que tienen hambre de justicia porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperanen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócese y alegres porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahí entonces entramos a lo que va a ser el ser de la iglesia, ¿sí? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, hermanos, ese es el pasaje, ese es lo que vamos a tratar y junto con eso lo que es el verso 47 del capítulo 2 de Hechos, que es el versículo que tenemos aquí en el cuaderno Escuela Sabática, que es el que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Y esto engloba, hermanos, todo esto que acabamos de leer engloba lo que es la cuestión social y política. Todo lo que es la cuestión social y política, porque no solamente es la cuestión espiritual, de lo que siempre hemos hablado, siempre hemos dicho, sino es también de la cuestión, realmente, la cuestión política, social y política. Tiene que ver con todo lo que nosotros somos, ¿sí? Bien, ahora, espero no tener muchos problemas con la transmisión, no sé qué está pasando aquí con internet, pero espero que todo esté bien. Hermanos míos, si hay alguna situación que ustedes vean, ayúdenme por favor, coméntemelo usted ahí en internet, ahí
mensajes y yo veo que podemos hacer. Bien, Marcela, Dios te bendiga. Pasa a ti, bienvenida. Hermanos, miren, ahora, si estamos viendo este pasaje y vamos a hablar de la escuela sabática, que es el favor con todo el pueblo, entonces, hermano, queremos ver que todo lo que tenemos que hacer es no solo lo espiritual, sino lo social y lo político. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿sí? Porque miren, hay cosas muy, muy interesantes aquí. El objetivo dice de esta manera, dice, apropiar los potenciales de la nueva vida para que otros, para llevar a otros a vincular su vocación u oficio con el servicio cristiano, desde una perspectiva del reino de Dios y a comprometerse a ser buenos ciudadanos, tener una saludable participación en la vida social y política del país y una actitud adecuada ante el Estado, como parte del discipulado en la misión. Bueno, luego entonces, lo que hacemos nosotros, como ya lo hemos aprendido, es saber qué es lo que vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Estas preguntas son las que vamos a contestar. Y eso es interesante porque, miren, el objetivo nos va a marcar, de hecho, ya toda la escuela sabática, todo lo que tiene que ver con la escuela. Fíjense bien. Dice que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apropiar los potenciales de la nueva vida. Recuerden que ya llevamos varios potenciales. Entre ellos el Evangelio, nuestra relación con el Padre, Jesús como el modelo a seguir, la nueva vida, el ser nuevas criaturas en Cristo. Hemos visto la doctrina, hemos visto la comunión, que es transformadora, y todos estos que hemos estado analizando durante toda la escuela, esos son los potenciales que tenemos que apropiar. Y el de hoy es el potencial político de la misión, así como lo he hecho. El potencial político de la misión. Todos estos los tenemos que apropiar. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué lo vamos a hacer? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué? Apropiarnos de los potenciales de la nueva vida. ¿Para qué? Fíjese bien. Para llevar a otros a vincular. Vincular. ¿Sí? Vamos a llevar a otros a vincular. ¿Qué van a vincular, hermano? Van a vincular su oficio o profesión. Lo van a vincular. ¿Con qué lo van a hacer? Con el oficio, con el servicio cristiano. Ese está interesantísimo. Con el servicio cristiano. Lo van a vincular con esto. Van a ser, hermanos, también ellos a comprometerse a ser buenos ciudadanos. Y aquí es donde entra lo de la política. Ciudadanos. Y, ¿sí? Vamos a comprometernos a ser buenos ciudadanos para tener una saludable participación en la vida social y política. Y además vamos a tener una actitud adecuada. Actitud adecuada. Estas tres cosas son las que van a regir nuestra escuela sabática. Está el objetivo marcado, ¿sí? Todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Como parte de lo que va a ser el discipulado de la misión, ¿sí? Ahí tenemos ustedes pueden ver en los mensajes el objetivo también. La cita que hemos dado, y bueno, esta escuela sabática va a versar sobre esto, sobre todo esto, en lo que es pues, social, político, y tiene que ver con eso. Miren, hermanos, este es el domingo pasado, y hace un domingo más, anterior, se hicieron unas marchas. Todas son de tinte político, querrámoslo o no, todas son de tinte político. Y entonces a mí yo me sentía así como raro, porque decía, no, es que la política no me debo de meter. Pero cuando leí esa escuela sabática, hermanos, me quedó bien claro que tengo que ver mucho con eso. Por lo tanto, miren ustedes, este asunto de lo que vamos a ver es que, miren, los potenciales de la nueva vida, todo lo que nosotros ahora tenemos, ¿sí? Todo esto que ha sido, todos los potenciales son buenas noticias para la vida de la creación. Y estos potenciales nos hacen ver que es posible para nosotros, con esos potenciales, crear nuevas formas de sociedad en las que se puede trabajar en concordia por el bien común. Nosotros vamos a trabajar así. Por lo tanto, tenemos que vincular nuestro oficio en el servicio cristiano. Tenemos que ver que seamos buenos ciudadanos y tenemos que tener actitudes adecuadas. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? En pocas palabras, miren, nosotros vamos a tener que vernos en la cuestión social y en la cuestión política, pero la política tiene que ser la política de la buena. No la política que dice nuestro presidente, no la politiquería y todas esas cosas en las que se enfrascan ellos, aunque tienen mucho que ver, pero ahorita lo vamos a ir desarrollando. Fíjense ustedes,
¿sí? Entonces, vean, para fines de esta lección vamos a utilizar este término. Los hermanos que escriben aquí la escuela nos dicen que vamos a manejar lo que es la política en este sentido. Miren, toda vez que como cristianos nos unimos, nos ponemos de acuerdo, sumamos esfuerzos o conciliamos nuestras comprensiones con el propósito de materializar la bendición de Dios en nuestra comunidad, de suerte que muchos sean beneficiados de la mejor manera posible, estamos haciendo política y estamos asumiendo una responsabilidad ciudadana, saludable como ciudadanos. Por eso dice que vamos a hacer, la palabra política tiene ese sentido. ¿Ya lo ven? ¿Lo está viendo? Este es el sentido que vamos a tomar de esa política. No es el sentido de que te vas a ser senador y que vas a ser diputado y que vas a estar en la ley. No, no. El sentido de la política es ejercer lo que nosotros tenemos y somos en bien de la comunidad. No es solo de la iglesia, sino de la comunidad. Ejemplo, hace algunos meses, hace muchos meses, nos juntamos como vecinos aquí y fuimos al municipio y fuimos a otras partes para pedir que nos arreglaran la calle. Y después de ciertas cosas que hicimos los vecinos, todos nos unimos, hicimos documentos, los firmamos, los llevamos, fuimos a buscar las formas para poder hacerlo. Logramos que la calle se pavimentara. Fue un logro. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Por qué lo hicimos? No lo hicimos para bien nuestro, lo hicimos para bien de quién? De la comunidad. Esto es hacer política. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Ese es el asunto, ¿sí? Todo lo que nosotros hagamos debe tener como propósito materializar la bendición de Dios en nuestra comunidad, lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos dar en bien de la comunidad, en bien de los demás. Esto es hacer política. Miren, las bienaventuranzas que nosotros leímos, ¿sí? Las vivimos en el reino de Dios, no tienen un carácter individual, sino un alcance que solo llega a la comunidad inmediata de la fe. Tienen un carácter y efecto social y político. Porque ¿qué hacemos? Bienaventurados los pobres, porque ellos es la vida eterna. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuáles pobres? La palabra que utiliza para pobres en el griego es anaheim, y quiere decir anawin, y quiere decir pobres, o sea que no tienen nada, no poseen nada. Recuerden que la escritura dice en el Antiguo Testamento que aquellos que no tenían nada eran los pobres, los esclavos, aquellos que no poseían nada y de alguna manera eran despreciados. Bueno, aquí les está diciendo que son bienaventurados. ¿Se fijan? Bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Según la escritura dice que los bienaventurados en espíritu, bueno, aunque lo dice Mateo en espíritu, pero Lucas dice pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué me comentan ustedes? Vayan comentando en los mensajes, ahí los voy a poder leer. Aquí tengo mi tele y ahí puedo ver los mensajes. Así que si usted me escribe, vaya comentando y vamos interactuando. Además, va a haber una parte en la cual sí le voy a pedir que usted se involucre, ¿sí? Entonces, vean, si nos vamos a meter ahí, entonces necesitamos dos cosas. La iglesia ha sido dotada con unos potenciales necesarios. Primero, una presencia transformadora y benigna. Primero nos tienen que ver. Y luego de eso, un efecto político provechoso que se expresa en la nueva humanidad que está creciendo en Cristo. Entonces, para que podamos hacer todo este asunto, nosotros tenemos que vernos o estar presentes, ¿sí? Y además tenemos que ser de beneficio. ¿Qué dice la escritura? Beneficioso, vamos a poner así. ¿Qué dice la escritura acerca de la luz, hermanos? O de la sal, ¿sí? Dice que la luz y la sal tienen que estar presentes. Dice que la sal es para preservar y la luz es para dar luz a los demás. Nosotros somos la luz del mundo. No se puede esconder. Mire, ya lo dijimos en la escuela sabática y lo reiteramos. Es la luz, hermanos. La luz. Somos los que estamos adentro de la iglesia. Pero quedarnos en la iglesia haría ser como si pusiéramos una almud encima de ella. Tenemos que alumbrar a todos los que están en casa. Y la casa no solo es la iglesia, hermanos. El oikos que habla, aquí habla la palabra, es la casa, es el planeta, es nuestra tierra, es nuestro planeta, nuestra sociedad. Allí entonces está lo social y lo político. El resumen de lo que va a ser el juicio de nuestro Señor Jesucristo aquí cuando regrese, va a ser sobre la base
de lo que nosotros hicimos a los que estaban pobres. A cuanto hiciste a uno de esos mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Se da cuenta? Entonces nuestra luz tiene que brillar ¿en dónde? Afuera, hermanos. Afuera. Allí. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me comenta? ¿Sí? ¿Qué me comenta? Comente, hermano, anímese, venga, escriba allí, ahorita lo leemos. Hermanos, vean ustedes cuán importante es este asunto. Qué importante entonces es apropiarnos de esto. Y dos cosas son necesarias: estar presentes, ser luz, ¿sí? Y ser beneficioso. Al ser luz, nosotros, dice la escritura aquí, dice que nosotros al ser la luz, ¿sí?, nosotros alumbramos a todos los que están en casa. Y esto quiere decir que la gente no sabe por dónde ir tal vez. Necesita una guía. ¿Quién? A usted. Ya. A usted. Entonces, hace rato escribía yo porque estaba estudiando, no hace rato, sino hace algunos días escribí, pero lo mandé hace un tiempecito. Decía, estaba estudiando y me decía yo, y yo que creí que era espiritual, yo me sentía bien espiritual, pero cuando leí Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte, hermanos, me di cuenta que me falta muchísimo. Sin nada más, con este prólogo, ya siento que me hace falta mucho. Hermanos, es importante que entendamos nosotros como cristianos el asunto de lo que nosotros somos. Hallar favor con todo el pueblo, entonces quiere decir, no solamente que les caemos bien porque nos portamos bien, sino porque estamos siendo beneficiosos para los demás. Y entonces ahí es donde se sienta uno, se pregunta, dice, bueno, ¿nuestra iglesia estará siendo beneficiosa para otros? ¿Seré yo acaso, maestro? Vean ustedes qué importante es esto. Miren, ahora, por lo tanto, miren, el potencial de las bienaventuranzas. Vamos a entrar al punto número 1. Recuerde usted, hermano, y lo que hemos enseñado, y lo que vamos a ver es esto, exactamente. La escuela sabática, vamos a ver el objetivo, que ya lo tratamos aquí. La narración, que es lo que acabamos de ver. Ya desglosamos el objetivo. Ya dijimos qué, para qué y cómo. Y ya desglosamos todo lo que es la narración. Aquí nos dice lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Apropiarnos de los potenciales de la nueva vida. ¿Para qué? Para vincular qué cosas. Nuestro oficio con el servicio cristiano. Que seamos buenos ciudadanos y que tengamos una actitud adecuada. Esto es muy interesante, ahorita lo vamos a ver. Eso es lo que nos dice hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, nos lo dice en la narración. Y en el análisis, vamos a ver nosotros aquí esto que acabamos de decir, pero lo vamos a desarrollar. Después vamos a aplicar todo eso a nosotros, cómo va a funcionar, cómo se va a dar esa situación. ¿Ya lo ven? El qué, para qué y el cómo. Aquí es lo que nos dice el objetivo. Por lo tanto, vamos hacia allá, hacia ese trabajo. Y entonces entramos a lo que va a ser el análisis. Y en el análisis, en el punto 1, nos habla acerca de las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, hermanos, ¿sí?, lo que conocemos como las bienaventuranzas, es una descripción del carácter de los discípulos de Jesús. Verso 1, escuche bien lo que dice. Verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces vea usted, él está con la multitud, pero él se sube y le habla a los discípulos. ¿A quiénes? A sus seguidores. Estas son las características, les dice, estas son las características de los discípulos. Bienaventurados los pobres. Ya, empieza a decir. Son 9 declaraciones, hermano, que se afirman, en el cual categóricamente la condición en la que se encuentra quienes sigue a Jesús. Es un pobre, es un perseguido, etcétera, todo lo que leímos ahí. Ahorita lo vamos a recordar. Por eso yo le invito a que participemos juntos, ¿sí? Aquí hay un cuadro en el cual nos está mostrando, en la escuela sabática, si usted la tiene por ahí, hay un cuadro en el cual pinta la cualidad. Todo está en Mateo 5, 1 a 9, en el cual está la cualidad de un lado y del otro lado usted tiene que llenar el espacio. Y le da el primer ejemplo. Por ejemplo, cualidad, son todas en espíritu. La consecuencia, complételo usted, de ellos es el reino. Ya está la primera. Ahora, ¿qué le parece si me completa la segunda? La segunda, la tercera, la cuarta. Los que lloran, escriban ahí. ¿Qué va a pasar con ellos? Los mansos, ¿qué va a pasar con ellos? Escríbalo también, por favor, ayúdenme. Tienen hambre y sed de justicia, ¿qué hay con ellos? ¿Cuál es la consecuencia? Son misericordiosos, ¿la consecuencia cuál es? ¿Tienen limpio corazón o son de limpio corazón? ¿Cuál es la consecuencia? También, escríbala, por favor. Vamos a participar. Son pacificadores, ¿cuál es la consecuencia? Yo ya lo tengo, ya lo tengo resuelto, pero resuélvalo usted también. Que promueve la justicia, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué se les va a dar?
y se entregan a la causa de Cristo. Anímese, hermano, y escriba usted allí, ¿sí? Gracias, gracias, hermanita Juanita, qué bueno que está ahí por ahí. Blanquita, Dios te bendiga. Víctor Manuel, estoy saludando mientras ustedes están escribiendo. Aurelia, hermana Aurelia, pasa voz. Mari Sixto, Dios le bendiga. Ananías Mo, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, Ananías. Bueno, ahí está Daniel Reséndiz. Escriban, hermanos, y la respuesta, las voy a esperar, ¿sí? Ahora, este asunto de las bienaventuranzas, ahorita vamos a leer las consecuencias de la cualidad de cada una de las bienaventuranzas que usted va a escribir. Miren, el camino anterior lleva una función inequívoca, hermanos, la cual se describe en dos metáforas: la sal y la luz. Sal y luz son dos metáforas y nosotros las conocemos bien. Hemos hablado mucho acerca de la sal y de la luz, hemos escuchado sermones acerca de eso, sermones completos. Y sal y luz, entonces aquí lo que les está diciendo, cuando hablo de sal, les está diciendo no se diluyan, no se pierdan, porque si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a cambiar todo eso? Si no, transformando y cambiando. La sal lo que hace es eso: preservar, transformar, cuidar, proteger, etc. Todo eso que hace la sal. Bueno, pues les pide, con la cuestión de la sal, no se diluya. Y la otra metáfora es acerca de la luz, y dice que así alumbra nuestra luz delante de los hombres. Acabamos de hablar de eso. La luz está en la iglesia, nosotros somos la luz, los que conocemos la verdad de Cristo, pero tenemos que alumbrar a quienes, a los que están afuera. Por eso dice la escritura en Hechos 2:47, ¿se acuerda que dijimos que es el pasaje que está al principio? Que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. A ver si por ahí alguien lo tiene en alguna otra versión y lo escribe por ahí en el mensaje para que lo veamos mucho más claro. Hermanos, miren, estas son las bienaventuranzas y esto es lo que está diciendo acerca de ellas. Entonces, las bienaventuranzas, hermanos, son muy importantes. Y como resumen dice que todo esto que somos, todo este carácter que tenemos ahí en las 9, son sal y son luz. No nos desvanezcamos, ¿sí? No nos desvanezcamos. Dice Ismari, los mansos recibirán la tierra por heredad. Bueno, ya tenemos una respuesta. Jolis dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muy bien. ¿Se copiaron o no? Es la misma. Ah, es cierto. Dice Ismari también, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Mira, Jolie y Esmaria son alumnas bien aplicadas las dos. Ahí están las dos contestando. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Muy bien, hermanos, qué bueno que están participando. Dios les bendiga. Vamos a seguir participando. Este asunto de las bienaventuranzas queda muy claro ahí, ¿sí? Queda muy claro y ya lo podemos establecer aquí, ¿sí? Aquí ya lo podemos establecer. Están los bienaventuranzas y es el carácter del discípulo, y esto lo hace ser sal y lo hace ser luz. No nos vamos a tratar de diluir, ni tampoco nos vamos a apagar ni esconder, sino vamos a dar luz a los hombres. Vamos a guiarlos, necesitan guía. Hay muchos que necesitan saber tomar decisiones, y ese es el problema, que no saben qué hacer. Usted tiene que guiarlos, usted tiene que orientarlos, siempre en su oficio cristiano. Bien, ahora, si nosotros vemos eso, ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a tener este potencial en la cuestión de lo social y lo político, en el carácter del discípulo. Este discípulo, que es así, que ya dijimos que es así, ahora vamos a ir hacia qué tiene. Miren, el ser discípulo de Cristo tiene el potencial de influenciar, preservar, sazonar e iluminar a la sociedad para transformarla, y se espera que cada uno cultive para eso las siguientes capacidades. Primero, que vincule su profesión con el servicio cristiano desde una perspectiva del reino de Dios. Que vincule. Ay, no sé si se está viendo, avísenme, porque aquí tengo un mensaje y me está diciendo que parece que hay otra cosa. Déjenme cerrarlo aquí. Pero yo creo que sí se ve. Si se cerró, si sigue o no, avísenme, por favor. Parece que sí sigue, ¿verdad? Bueno, hermanos míos, entonces, bien, gracias. Aquí, entonces, vamos a ver el asunto de vincular lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos,
desde una perspectiva del reino de Dios, ¿sí? Y lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, primero tenemos que ver que acerca del oficio, tenemos que decidir nuestro oficio o empleo con base en las oportunidades que representa para realizar la vocación a la que el Señor ha llamado y desde la cual puede hacer la misión. Por ejemplo, si su oficio es maestro, ¿cómo puede vincularlo para lo que es el reino de Dios? Si su oficio es músico, ingeniero, doctor, lo que sea, y a ese oficio que nosotros tenemos, ¿cómo lo vinculamos? ¿Sí? La ocupación que nosotros utilizamos, nuestra ocupación le aporta conocimiento y habilidades como recursos para la manifestación del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Si nuestro oficio lo decidimos, nuestro oficio, nuestra profesión, nuestro empleo, con base en las oportunidades que esto representa para realizar la vocación a la que el Señor nos ha llamado. Y desde la cual este oficio podemos hacer aportes para la misión. Este trabajo social político que estamos hablando. ¿Aporta? No. Y ahí decidimos nosotros. ¿Cómo ve usted? Sí, gracias, hermana Yoli, sí se ve bien, gracias. Es que aquí no sé qué me pasa aquí con mi internet, tengo problemas, pero espero que podamos terminar bien. Ahora, ese es el asunto. Lo que nosotros somos, utilice lo que su ocupación le aporta en conocimiento y habilidades como recursos para la manifestación del reino de Dios. Muy difícil, por ejemplo, como maestros, imagínense, ¿no? Tratar de ver que otros, no podemos hablar de la Biblia, o ya si alguien pone una Biblia, cuidado. Eso sí, puede poner revistas hasta pornográficas y hay libertad, pero en América, hermanos, en América ya está muy peleado ese asunto. No puedes llevar Biblias porque somos laicos. Pero un buen consejo a algún alumno, algo que tenga que ver con una buena decisión, etcétera, muchas cosas hay que se pueden hacer. Aprovecha el lugar que ocupa para la predicación del Evangelio y para el servicio cristiano. Hermanos, hace muchos años conocí a un amigo que era cantinero y la gente después de 2, 3 o 4 o 5 copas, ya cuando están medio ebrios, empiezan a decir muchas cosas y borrachos empiezan a llorar, empiezan a lamentarse y él les hablaba y les decía pues que se arrepintieran y que fueran a Cristo. Y bueno, su servidor hace muchos años también me pasó algo parecido. Estaba yo tocando, yo no sé si sepan muchos, pero yo hace muchos años toqué en un restaurante, que no les puedo decir el comercial porque no sé si en Facebook me lo paguen o no, pero tenía unos búhos y ahí tocaba yo el piano ahí, en ese restaurante, y yo tocando, pues ya era cristiano, pero tocaba canciones, pero yo solito tocaba algunas alabanzas ahí que se veían bonitas, y estaba tocando una alabanza, y se acercó un joven, ya estaba hasta las manitas el pobre, y va y me dice, ¿sabes qué? No quiero que toques esa canción. Yo me quedé, ¿pero por qué no? Y entonces él me dijo, porque yo soy cristiano, y mira lo que anda haciendo, y esa canción me lastima. Y entonces tomé la oportunidad para hablarle del arrepentimiento, de la vida santa, etcétera, y le dije, pues hermano, yo creo que lo que debes hacer es dejar lo que estás haciendo, ve, paga la cuenta, vete y habla con tu pastor mañana temprano y pues pídele perdón al Señor. Y sí, el muchacho se fue. ¿Qué pasó después? No lo sé, yo no lo sé, pero aprovechamos ese momento. ¿Cómo estamos aprovechando nuestra profesión para hacer eso? Ahora, nuestra profesión no solamente es para hablar de Cristo, la oportunidad que tengamos, también tenemos que honrar a Dios con todos nuestros recursos económicos, ¿sí? Todo esto que nos permita obtener mediante el ejercicio de nuestro oficio, lo podemos generar, dar generosamente para la obra. Hay mucha gente que hace este trabajo de ayudar a otros y ser luz. Si no da pasos, de pesos. Y usted aporta para la obra, para la misión. Entonces vea usted, ya estamos viendo el oficio. ¿Y cómo lo vamos a vincular, ¿sí? para el servicio cristiano? Lo que tenemos. Si es maestro, pues enseña a los niños. Si usted es arquitecto, pues ayude a los hermanos. Muchas cosas que se pueden hacer. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Aporte usted ideas también allí en el Face. Un saludo a Abel Molina. Dios te bendiga, hermano Abel. Qué bueno saber que estás ahí. Que el Señor bendiga tu vida, tu ministerio. Saludos, hermano, de parte también de mi esposa, ¿eh? Bien, hermanos, seguimos entonces aquí. Ahora, ya vimos lo que es el oficio y el servicio cristiano y cómo lo podemos vincular en lo que va a ser la misión, este tema social y político. Hermanos, como buenos ciudadanos,
como buenos ciudadanos, nosotros tenemos que trabajar también eso. La pregunta sería que si nosotros ofrecemos ejemplo y somos proactivos. Filipenses 4:8, le voy a decir, todo lo bueno, todo lo, ya se acordó de ese pasaje, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, vamos a leerlo bien para que lo tenga usted consciente aquí. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. ¿Ve usted, hermano? Qué importante si nosotros somos el ejemplo para muchos. Miren, ¿cómo podemos ser nosotros ser ejemplo en lo que va a ser como buenos ciudadanos? Fíjese bien, vamos a mantener una saludable participación en la vida social y política del país. Aquí es donde yo le decía que yo tenía ciertas reservas, pero una vez leído esto, me di cuenta de una cosa, que es importante, hermano. Cuando usted va a votar, es importante. Cuando usted se manifiesta, cuando usted hace algo, siempre en el marco del servicio cristiano, de lo que somos cristianos, porque ya ve que ahora se manifiestan y siempre están esperando a quien hace desmanes, destrozos, aquellos llamados los anarquistas o a esa gente que está haciendo destrozos siempre, ya sea con las mujeres, ya sea con los hombres. Nosotros tenemos la forma de manifestar, hay manifestaciones que podemos hacer. Nosotros tenemos que promover y participar, hermanos, no solamente en eso, en esta cuestión de la política, sino también participar en iniciativas ciudadanas que promuevan la justicia, la paz y la solidaridad, en donde se puede ejercer la misericordia, la compasión con pobreza de espíritu y mansedumbre. 1985, y esto me acuerdo bien porque en aquel tiempo, ahora que está ahí aprovechando que estoy viendo a Abel Molina conectado y él no me va a dejar mentir, pero Abel daba un testimonio y yo también tenía mis niños y mucha gente. En 1985 el temblor viene, se caen muchos edificios, mucha gente aplastada, ya nos tienen yendo a apoyar, todos los mexicanos a apoyar, ¿sí? Y como cristianos, ¿qué hacemos? En el 2005 a nosotros acá nos afectó el huracán Vilma, acá en la región de Quintana Roo. Y en esta zona vinieron algunos hermanos a traernos agua y traernos alimentos y muchas cosas. ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos para que podamos nosotros promover todas esas iniciativas? Les decía acerca de mis vecinos y vimos lo de la calle, estuvimos promoviendo y haciendo y cooperando. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? Ahora, todo esto, hermanos, lo tenemos que hacer. Hay que ser proactivos aquí en nuestra colonia, en nuestro barrio. Vamos a promover, vamos a incentivar cosas que ayuden al beneficio comunitario, ¿sí? Eso de la calle, vamos a ver qué podemos hacer. A lo mejor hay por ahí gente que vaga y vamos a ayudarles. Hace mucho tiempo juntaba la iglesia para llevar comida a otros lados, a los teporochitos allí, cuando estaba el pastor de Ciudad del Carmen, Campeche. Llevábamos a las plataformas, a la gente que se quedaba abajo, porque había gente que no podía subir en ese barco, tenía que esperar otro, y mientras tanto se quedaba sin dinero prácticamente, porque ellos se van, suben, ya tienen todo asegurado, pero quedarse abajo. Y Mar, Cristalita, Dios te bendiga, saludos. Ahora, hermanos, hay que hay que ser responsables también con nuestro voto, hay que pensar perfectamente bien nuestro voto, saber por quién vamos a votar, conocer por quién va a votar. No se vale nada más votar por votar. ¿Sí? Ay, porque me cayó bien, o como en algunos casos, solo por carisma, o porque era guapo. No, hermanos. Tenemos que pensar y razonar nuestro voto. Esto nos hace buenos ciudadanos. Ejercer nuestros derechos como ciudadanos. ¿Sí? Por eso, hermanos, que el INE no se toca. Bueno, ese es otro asunto. ¿Sí? Vemos eso. Y entonces hay que cultivar una actitud adecuada hacia nuestro gobierno, hacia lo que somos. Miren, nosotros tenemos primero que ser sujetos a las autoridades del gobierno. No me paso el semáforo en rojo, respeto las vialidades, los lugares, los cajones de estacionamiento, que son azules, no me estaciono, respeto los límites de velocidad. Esto es en torno a eso. Pago mis impuestos, están mis papeles al día, pago mi predio, la luz no me atraso, bueno, además me la quitan, ¿verdad? Si no lo pago, etcétera. Todas esas cosas que hacemos, hay que ser nosotros respetuosos de las leyes. Lo primero que tenemos que hacer nosotros. No le podemos decir a nadie que sea prudente o fiel o que sea sensato si nosotros no tenemos ni siquiera la licencia, la traemos vencida. Hermanos, en todo tenemos que ser ejemplo nosotros, ¿sí? Y hay que orar por nuestros gobernantes. A usted dale los pasajes en 1 Timoteo y en Romanos y otros, dice que oremos y hagamos
peticiones o hagamos rogativas en favor de los que nos gobiernan. ¿Sí? Hay que orar por ellos. A pesar de que anden mal o bien o lo que sea, hay que orar por ellos. ¿Sí? Muchas veces nos juntábamos en la iglesia para orar por el presidente en el momento que estaba, incluso estuvimos un tiempo orando por el que ahorita está. Hay que orar por ellos, hermanos. Es muy importante que oremos. ¿Sí? Sigan participando, me gusta que participen. Así que, hermanos, bueno, estamos pendientes de lo de las bienaventuranzas. Solo me han contestado 2 hermanas y las dos coincidieron en lo mismo. Bien, ahora, si nosotros hacemos esto, todo es desde los principios del reino de Dios. Nosotros también tenemos que mantener una actitud crítica hacia esas situaciones y esto nos ayuda a tener una actitud adecuada. Y eso es lo que decía acerca de las marchas y cómo se manifiestan. Una actitud crítica es que si usted va a hacer algo, lo tiene que hacer dentro del marco del reino de Dios. ¿Sí? Pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Es importante esto, muy, muy importante. Vea usted entonces cómo esta escuela nos está llevando, de la mano. En el objetivo, ¿qué, para qué, cómo? Ya dijimos que el objetivo nos marcó que nosotros tenemos que apropiarnos de lo que va a ser nuestros potenciales de la nueva vida. Todos los potenciales de la nueva vida los apropiamos. ¿Para qué, hermanos? Para que llevemos a otros a que hagan lo mismo, repitan lo mismo, porque al final de cuentas tiene que ser dentro del marco de lo que va a ser el reino de Dios. Y entendiendo esto, entonces, si nosotros somos la sal y la luz, podemos llevar a otros a que ellos, al igual que nosotros, vinculen su oficio en los servicios cristianos, que sean buenos ciudadanos en todos los aspectos y que tengan una actitud adecuada ante los gobernantes. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Fíjense bien entonces, el objetivo nos llevó hacia allá. La narración nos marcó el panorama y el análisis nos está dirigiendo ya con lo que va a ser este asunto. Bien, ahora entramos a la aplicación. Y en la aplicación vamos a descender todo ese conocimiento. Ve cómo usted así la escuela ya no se sale del lugar. Estamos dentro derechito. No podemos hablar de otras cosas, sino nada más de lo que está marcado, lo que nos dice el objetivo. Allí sobre eso vamos a trabajar. Ahora, bueno, entonces, hermanos, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos? Miren, Constancio Sevigil dijo: la esperanza del bien es ya un gran bien. Tengamos esperanza. Y como parte de la tarea de nosotros como discípulos, es importante nosotros ofrecer una formación que permita, hermanos, que cada creyente comprenda, apropie y cultive los potenciales con los que es posible influir en la sociedad para construir una comunidad en la que se busque el mayor bien común bajo el señorío de Cristo. Eso es muy importante. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues, hermanos, hay que ver que cada discípulo vincule su vocación o su oficio, que lo vincule para el servicio, para el reino de Dios, que vea cómo puede esto desde una perspectiva del reino de Dios servir. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y ahora, si lo vemos nosotros así, vea usted, hermano, lo que ahora nos corresponde. Vamos nosotros a hacer esto, vincular nuestro trabajo con el reino de Dios. Vamos nosotros también a procurar que cada discípulo reciba una formación política. Y recuerda que política lo vimos. Son todas aquellas cosas que se puedan materializar como la bendición de Dios para otros más. Y estamos haciendo política. De esa política hablamos. No estamos hablando de que tenemos que meter diputados, hacer un partido, etc. No, estamos hablando de lo que podemos hacer por otros. Esto entonces nos lleva a entender que para que seamos buenos ciudadanos, nosotros tenemos que mantener una actitud saludable en la participación de la vida social y política del país. Una participación política en ese sentido. Y nosotros vamos a tener una actitud que cada discípulo, vamos a promover para que cada discípulo cultive una actitud evangélica ante el Estado. Entonces eso es lo que vamos a marcar. Vemos que enseñarles, guiarlos, que piensen en el voto, todo lo que dijimos hace rato, todas esas cosas. Vean cómo la escuela, mire, está acotada y va hacia un mismo rumbo, un mismo fin, y no terminamos diciendo muchas cosas malas o diferentes, sino aquí dentro de eso. Por lo tanto, todo esto lo podemos incluir incluso en el plan de trabajo del próximo año, para que lo podamos hacer. Discipular es lo más importante. Discipular es enseñar y ser otros. Recuerde lo que dijimos al principio. Jesús dice que subió al monte, y cuando dice subir al monte, está hablando de
el lugar de la, vamos a decir así, de la relación con Dios, ¿sí? Miren ustedes, por ejemplo, Moisés subió al monte a recibir la ley. Descendió fuego del cielo en el monte Carmelo con Elías. Y muchas cosas que se hacían en los montes para tener una relación con Dios. Bueno, si el monte es el lugar de la relación con Dios, ¿qué hace Jesús? Sube al monte. ¿A qué subía al monte? A orar, a platicar con Dios y a recibir, como Moisés podría ser, como Moisés, la ley de Dios. Pero aquí resulta ser que Moisés recibió de parte de Dios la ley. Aquí es el mismo Dios, Jesucristo, hablando, dice, y abriendo su boca para enseñar. Allá decimos, y Dios dijo. Aquí dice, y abrió su boca para enseñar. Entonces, hermanos, esto nos hace entender que esto que nosotros estamos recibiendo, todo esto, pues entonces es lo que norma nuestra vida. Por eso les decía, yo me sentía espiritual, pero cuando leí esto me di cuenta que me faltaba muchísimo. Por lo tanto, hermanos, todo esto que nosotros ahora tenemos, hermanos, nos tiene que hacer entender lo que nosotros, nuestro verdadero oficio como iglesia, como cristianos, como discípulos, esto forma al discípulo. Así como la ley formó al pueblo de Israel, aquí esta ley, ¿sí? El sermón del monte está formando cristianos, está formando hijos de Dios, está formando discípulos verdaderos. Sube al monte, les habla, dice, aunque hay una muchedumbre, pero cuando él habla, ¿le habla a quién? A los discípulos. Discípulos míos, fíjense ustedes. Y les empieza a dar Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, dice, aquí está. Está tremendo. Lean los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, se va a usted a asombrar. Y por lo tanto, hermanos, la conclusión dice, así como el discípulo no puede realizarse sin una comunidad, tampoco puede llevarse a cabo con fidelidad sin que se tenga un compromiso político. Hemos sido llamados a ser sal y luz. Salemos, sazonemos, preservemos a nuestra sociedad de la corrupción, iluminemos los pasos de nuestra sociedad con la luz del Evangelio. Una nueva humanidad es posible, por lo tanto, una nueva sociedad es posible, por supuesto, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2. Sí. Y hermanos, pues ahora vayamos y vivamos el Evangelio. Deseo con todo mi corazón que ustedes